Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos a esta emisión. Como pudieron ver en el título, estaremos hablando esta noche de la salvación. Estaremos hablando de qué es la salvación, de dónde viene, el temario viene más adelante, de una forma práctica, de una forma sencilla. Muchas veces pensamos, decimos cómo hablar, ¿no? A nuestros amigos, a nuestras personas cercanas, nuestros familiares, sobre la salvación y por qué es necesario creer a veces en Dios, por qué es bueno creer. Y muchas veces nos dicen, pero pues yo qué, o sea, básicamente a mí en qué me beneficia saber de Dios, todas esas cuestiones. Entonces vamos a estudiar eso el día de hoy. Todo es a través de la palabra, no hay nada agregado, no hay opinión propia más que las propias explicaciones de cada texto que vamos a ocupar. Esperemos que esto sea muy rápido, pero antes de empezar, a mí me gustaría compartir con todos ustedes un pequeño video de un amigo mío, un amigo que se llama Gustavo González. Él está ahorita realizando mucha música nueva y lo apoyamos editando un video. Tal vez es algo sencillo, tal vez es una canción de muy bonita también y espero que les guste. Entonces vamos a escuchar esa canción y después entramos en materia con todo. Dios me los bendiga y muchas gracias por ingresar a esta transmisión. Bien, ahí está, vamos a darle. Señor, recíbeme, consuela mi espíritu que quiere regresar a casa y adorar al Padre de los Espíritus. Señor, recíbeme, consuela mi espíritu que quiere regresar a casa y adorar al Padre de los Espíritus. Yo quiero estar donde tú estás y así estaremos juntos por la eternidad. Sí, por la eternidad. Yo quiero estar donde tú estás y así estaremos juntos por la eternidad. Sí, por la eternidad. Excelente. Pues como pudieron ver es un fragmento, un una pequeña muestra de el trabajo de nuestro hermano Gustavo González. Más adelante, estaremos subiendo todo este material, todo
todo este video completo a nuestro canal aquí de Facebook, para que ustedes puedan revisarlo, puedan incluso suscribirse a su canal, puedan apoyarlo. Es muy importante apoyarnos entre nosotros, porque muchas veces cuesta mandar un mensaje, mandar el propósito que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, sin entrar a mucho detalle. Es lo que mucho tiempo yo había había vivido. Quería desde hace años mandar un mensaje, predicar de ciertas cosas, hablar de Dios, no con fines de porque yo sé o porque sea maestro, no, porque realmente siempre tenemos muchas cosas por aprender aún más, ¿no? Pero en esa cuestión yo sí tenía ese anhelo de querer mandar un mensaje, sobre todo de la palabra de Dios. Y mis hermanos que hoy me escuchan, no, yo no me atrevía, yo decía, es que tenemos que estar más preparados, es que tengo que estudiar más, saber más de estas cosas, saber más de Dios, saber más de eso. Hasta que entendí que en Mateo 28, en la Gran Comisión lo dice: id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes a eso, unos versículos antes dice: es que toda potestad se me ha sido dada, toda potestad se me ha sido entregada. Entonces ya no depende de nosotros, depende de Dios, quien nos guía y quien nos abre los caminos para poder predicar del Evangelio, predicar de su palabra y poder aportar algo muy muy importante, que es la predicación de la palabra. Una de las características que podemos ver en el Señor Jesucristo es precisamente esa. No vino a hacer tantos milagros, no vino a hacer eso, fue para comprobar el poder de Dios y que Dios estaba con él. Pero lo principal era precisamente la predicación de que el reino de los cielos se había acercado a la tierra y que era necesario creer en el Hijo de Dios para poder entrar a ese reino. Precisamente en ese sentir me nació platicar un poco de la salvación. Les voy a ser sinceros a todos los que me escuchen esto. Esto no es un estudio súper detallado. Hay personas, hay hermanos, pastores, ministros que tienen estudios mucho mejores, y no denigrando lo que Dios me ha dado, pero simplemente que están mucho más estudiados, con mejores definiciones. Lo que yo quiero proyectar o lo que yo quiero hablar es precisamente una palabra más sencilla, algo que nosotros lo entendamos y algo que algún día que alguien nos pregunte: oye, ¿por qué debo creer en Dios? ¿Por qué debo creer en Jesús? Podamos responderlo de una manera sencilla, tal vez no dando tantas citas bíblicas, tal vez no dando tantas definiciones de hebreo, arameo, y eso para nosotros está bien. Yo no digo que no, o sea, al contrario, a mí me gusta mucho eso, y tengo maestros, digamos, populares que hacen ese tipo de estudios y a mí me encanta. Pero para una persona tal vez nueva o que apenas está entendiendo el Evangelio, muchas veces tarda en entenderse. A mí, sinceramente, luego se me dificulta ese tipo de palabras. Pero bueno, sin más, vamos a iniciar esto. ¿De qué trata esta transmisión? Precisamente de esto, la salvación. Yo lo dividí en 5 puntos, o más bien 5 preguntas muy comunes que nos hacen. Primera, ¿quién nos salvó? Porque sí, sabemos que fue el Señor Jesucristo, pero vemos en la palabra que siempre el Señor Jesucristo se refería a mi Padre, mi Padre, mi Padre. Es que mi Padre, es que yo vengo a hacer la voluntad del Padre y nada que salga de la voluntad del Padre. Está excelente. Debemos estudiar y debemos entender por qué el Señor Jesucristo hablaba de esa manera. Segundo, ¿de qué nos salvó? Sí, sabemos que del infierno, sabemos que de la muerte segunda, pero aquí entramos en dos temas muy importantes. La primera es que nosotros debemos entender que nosotros seguimos a Dios, estamos creyendo en Jesús, no para salvarnos de un infierno. No, 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 esa es la consecuencia de creer, esa es la consecuencia de vivir conforme a la palabra de Dios. Si lo hacemos solamente por no ir al infierno, hay una conveniencia de por medio. Y no digo que esté mal, o sea, obviamente le tememos al infierno, porque el infierno es real y no queremos pasar por eso. Pero no es todo, hay algo más y es lo más importante. Lo tercero, ¿cuándo nos salvó? ¿En qué momento? Sabemos que hace 2000 años,
pero en ese acto de cuándo, o sea, ¿por qué en ese tiempo? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué hace 2000 años y por qué no ahorita? Por poner un ejemplo. ¿Por qué tuvo que esperar tantos años desde que cayó el hombre? ¿Por qué hasta esa época? Es una buena pregunta. ¿Para qué nos salvó? Esa es otra pregunta que nos hacen recurrentemente a nosotros los cristianos. ¿Para qué nos salvó? ¿Para alabarle? ¿Para obedecerle? ¿Para predicar el Evangelio solamente? ¿Para vivir conforme a nuestra voluntad? Debemos saber para qué nos salvó. Y por último, y yo creo que una de las preguntas más sencillas, ¿cómo obtener la salvación? Ahí yo creo que no hay más, pero es importante mencionarlo. Se los vuelvo a repetir, no por nosotros, si este es un canal dedicado a los hermanos cristianos, a personas que ya conocen el Evangelio, yo sé que a este tipo de estudios se les hace muy básico, entre comillas, ¿no? Yo quiero creer eso, porque eso no me afectaría en lo más mínimo, al contrario, me alegraría que casi todos ya tengamos bien definido lo que es salvación, lo que es bautismo, lo que es bautismo en Espíritu Santo y todo eso. Eso para mí está bien, pero hay personas que todavía no, entonces precisamente es por eso. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Primero, antes que saber o decir qué es o quién nos salvó, debemos entender la definición de qué es salvación. Porque el día de mañana alguien nos llega y nos dice, oye, sí, está bien, yo creo que hay una salvación, yo creo que sí, pero ¿qué es? O sea, defíneme, ¿de qué me salvó Dios? O sea, ¿de qué? O ¿qué es eso? O sea, ¿por qué mencionan salvación, salvación, salvación? Había algo que me impactaba mucho, un hermano que veía en la plataforma de TikTok, que por cierto también estamos subiendo contenido en esa plataforma. Entonces, decía ese hermano, tú eres de los que dice amén, 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 y no sabe lo que significa. Y luego sacó otro video que decía, oye, tú eres lo que cada cosa, cada alabanza, cada canto dice amén, digo, aleluya, perdón, aleluya, aleluya, y no sabes lo que es aleluya. Y eso me dejó impactado porque muchas veces no lo sabemos o se nos olvida. No digo que seamos ignorantes o que la mayoría sea ignorante, no, no, no. Estoy diciendo que muchas veces se nos olvida. Un ejemplo muy básico soy yo mismo. De verdad, hermanos, y yo por eso estoy en constante estudio y escribo yo mucho, porque no es que yo sea muy letrado ni porque me guste tanto estudiar, que en parte sí, pero lo hago más porque se me olvidan mucho las definiciones. Si ahorita tú me vienes y me dices, oye, ¿por qué Santa Cena? ¿Por qué se tiene que celebrar Santa Cena? Me agarras en curva y yo no te contesto. Y dejo a la vez o divago o empiezo a decir cosas que no. Obviamente eso hablándolo en una manera técnica. Cuando el Espíritu Santo te habla, cuando el Espíritu Santo te guía, pues obviamente ahí ya no hay más que hacer. Pero yo estoy hablando de algo técnico, ¿no? Una pregunta así normal. Entonces, eso nos pasa muchas veces. Pero bueno, ya entrando en materia, vamos a ver qué es la salvación. ¿Estos son significados o es sí, un significado directamente de diccionario? Diccionario común. Aquí en México, yo creo que me están escuchando en México, hay un diccionario muy famoso que se llama Lauros o Lauroche, algo así. Es un diccionario grande, son incluso varias tomas. Entonces yo saqué la definición de ese diccionario. No es un diccionario teológico, no es un diccionario bíblico, es un diccionario común. ¿Por qué? Porque el fin es aprender esto común, para explicarlo a personas comunes. Ya después vamos a hablar de este significado bíblico, significado teológico y demás. Entonces, vamos a hablarlo de una forma como dice, acción y efecto de salvar o salvarse. Entonces, salvación dice acción o efecto de salvar o salvarse. Entonces, esa es la definición de salvación. Pero debemos entender, primeramente que nada, que entonces el significado o la palabra que estamos buscando clave es salvar. Entonces vamos a ver la definición, aquí lo tenemos, de salvar. Ahora, salvar es una palabra que se divide en 7 puntos. 7 puntos muy importantes. Cada uno de estos puntos es vital para que nosotros vayamos entendiendo qué es salvar. Entonces, antes de saber quién nos salvó, debemos entender qué es salvar.
Entonces, la primera definición es librar de un peligro, riesgo o daño. Librar de un peligro, riesgo o daño. Eso lo podemos ver en el actuar del Señor Jesucristo. Nos salvó de las garras del enemigo, de la muerte, de esos peligros. Dice la palabra en Mateo 6, a la hora de la oración, líbranos de todo mal. O sea, líbranos de todo riesgo, de toda cosa que pueda atentar con nuestra vida, con nuestra mente. La segunda definición es evitar un inconveniente o dificultad. Volvemos a la palabra de Dios. Dice en Isaías que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto, y que Él se llevó nuestras rebeliones, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, todo eso se lo llevó en la cruz. Exceptuar o excluir. Recuerden, nosotros estábamos ya condenados, estábamos bajo esa premisa de decir, ¿sabes qué? Tú ya no tienes salvación, tú eres básicamente del lago del fuego, o sea, porque tus delitos y pecados llevan a muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Dice, no, yo tomo el lugar de cada uno de ellos y yo me pongo. Entonces eso es exceptuar o excluir. La cuarta definición dice vencer un obstáculo pasando por encima o a través de él. Y aquí empezamos, bueno, realmente todas las definiciones pareciese que es de un diccionario teológico o de un diccionario bíblico, pero aquí podemos ver que dice vencer un obstáculo pasando por encima de o a través de él. Sabemos que él pasó por la cruz, eso nos corresponde a nosotros, pasó por la muerte, que eso nos corresponde a nosotros, y nos dio vida. Entonces, eso antes que nosotros digamos que nosotros lo podemos pasar, eso el Señor Jesucristo ya lo pudo pasar y lo pudo vencer. Entonces, esa es la definición. Ahora vamos a las otras definiciones. Aquí está bien. Vamos a hacerlo en grande. 5. Recorrer una distancia con un tiempo menor de lo normal. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dice recorrer una distancia en un tiempo menor de lo normal. Recordemos que el ministerio del Señor Jesucristo duró 3 años aproximadamente. Realmente la historia no nos abarca como que una fecha exacta. Lo que nosotros comúnmente conocemos es más. Incluso yo he escuchado, no sé si llamarlo teorías o estudios, donde hay hermanos que dicen que no, que el Señor Jesucristo no murió a los 33 años como tal se dice, sino que falleció un poquito más grande, o sea, ya unos 39, unos 36 años. Podría ser, realmente no es algo muy relevante, obviamente todo lo del Señor es importante, pero en cuestión de salvación eso no es muy importante. Entonces yo creo que sí, probablemente tuvo un poquito más de años. Yo pienso eso, la verdad solamente Dios nos explicará algún día eso, pero lo vemos que a través de ese sacrificio de 3 días estando en esa tumba, nos pudo dar una gloria eterna, nos pudo dar vida eterna. Entonces eso es muy importante de anotarlo. La 6 dice, exculpa o probar la inocencia de alguien. Persona, ahí se me juntaron las letras, no me di cuenta. Pero ok, dice, exculpar o probar la inocencia de alguien. Esto lo podemos ver en el libro de Job. Esas no son citas que venían aquí, se me están ocurriendo al momento, o lo estoy recordando, donde precisamente dice que están todos los hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que llega Satanás y de repente dice el Señor Jesús, bueno, perdón, Dios dice, oye, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado? Y Satanás le dice, bueno, de recorrer la tierra, ando recorriendo la tierra y andaba yo ahí, ¿no? Y el Señor básicamente le dice, pues mira, ves a mi siervo Job, es un varón con estas características, chalala y chalala. Entonces, vemos que había un acusador, hay alguien que siempre acusa. En este caso es el diablo, incluso eso es una de esos significados de su nombre. Entonces, en eso es importante saber que él nos exculpó y probó la inocencia de todos a través de su sangre.
Entonces dice la definición 7, y esto viene en el diccionario, la definición 7 viene en el diccionario, así que no hay más que buscar, bueno, si quieren buscar obviamente, digo, no hay más que debatir, perdón. Dice, librar Dios, así venía, librar Dios a alguien, o libra Dios a alguien de la condenación eterna, salvarse, alcanzar la gloria eterna. Entonces esa es una definición de salvar, salvación y salvar. Vamos con las siguientes diapositivas porque esto hay que terminarlo rápido porque me he dado cuenta que cuando a veces nos pasamos un poquito de tiempo, pues a veces es tedioso, pues tenemos cosas que hacer luego, ¿no? El día de mañana tenemos que trabajar, tenemos que salir, entonces es importante prestarle un tiempo a la palabra, pero tampoco que sea tan excesivo. Entonces seguimos en esta parte, en la primera sección de que es ¿quién nos salvó? Y esto viene precisamente en Juan 3, del versículo 16 al 21. Algo que de verdad yo les voy a aconsejar y les va a ayudar mucho, les va a dar otra perspectiva de la palabra, es leer el texto en su contexto. Eso tal vez suena a veces muy trillado, ¿no? Porque muchos teólogos lo dicen. Es que tienes que ocupar hermenéutica, tienes que ocupar contextos históricos, tienes que estudiar la palabra desde versículos antes. Y suena tedioso, pero realmente es verdad. Realmente es verdad. Digamos en este sentido, ¿no? Yo pongo un ejemplo rápido para entrar a lo que es la palabra. Cuando a Timoteo le dice Pablo a Timoteo que beba vino en vez de agua porque tiene problemas del estómago. El contexto histórico es que el agua en esa época estaba muy contaminada. Y Timoteo, pues, todos tenemos sed, ¿no? Todos bebemos agua, pero era muy sensible del estómago. Entonces Pablo le dice, ¿sabes qué? No te conviene estar todo el tiempo enfermo. Mejor toma vino para que ya no estés tanto tiempo enfermo. O para que eso te cubra también, con la efervescencia, te cubra de lo que te hace daño en tu estómago. Entonces muchas personas lo toman eso bajo nada más el texto y dicen, yo puedo tomar vino, yo puedo tomar cerveza porque lo dice la palabra y yo debo obedecer. Realmente no, realmente el contexto es ese, el contexto histórico, el significado verdadero es que el agua estaba contaminada y que Timoteo debía tomar vino para no enfermarse tanto. Era una pieza clave, una pieza importante de la iglesia, entonces no era muy factible que estuviera enfermo. Pero bueno, vamos a seguir en materia. Dice Juan 3, 16 al 21, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es la versículo 18. Vamos al 19. A ver, aquí lo tenemos, vamos a hacerlo en grande. Seguimos, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Chan, 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 chan. Entonces vemos aquí que hay un plan. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué lo amó de tal manera? Obviamente somos creación suya, somos hechos a su imagen. Hay algo. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Perdónenme si ya la garganta se me escucha un poco gargaspeada. Hemos empezado a trabajar. Hemos empezado a trabajar en esto de los mensajes y es nuevo, entre comillas, es nuevo para mí, entonces el desgaste ya se empieza a manifestar, obviamente se va a ir curtiendo, pero pues por lo mientras sí se raspa la garganta. Pero el gozo no para, ¿verdad? Eso no para. Entonces lo decíamos, hay un plan y esto lo podemos ver aquí en Juan 3:16. Ahora, ese plan todos lo conocemos, todos lo hemos escuchado, es el plan de salvación. La mayoría lo maneja así, como el plan de salvación. Ahora, pum, aquí está la otra diapositiva.
plan de salvación, dice aquí. Y aquí hay 3 puntos. Dice, trazado por el Padre. O sea, ¿quién diseñó ese plan? Realizado por el Hijo. ¿Quién lo ejecutó? ¿Quién vino a hacer esa obra? ¿Y quién la va a terminar? Pues el Espíritu Santo. Tenemos unas citas de veracidad, si se puede llamar así. Esto no es como que para comprobar, sino para poner un ejemplo. Saque sus conjeturas, si encuentran alguna cita que puedan añadir ahí, con todo gusto pueden añadirla a la hora de predicar a los demás. Pero vamos a leer la primera, dice, trazado por el Padre, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, aquí vemos esa parte, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios, el Padre, lo que en el Antiguo Testamento llamaríamos Jehová, Yahweh, diferentes formas de mencionar su nombre, Adonai, Elohim, diferentes tipos de nombres, pero un mismo Dios. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en el que cree, ay, perdón, me lengua la traba de repente. Bueno, vamos a leerla esta, pero en versión NBI, nueva versión internacional. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces estamos viendo en 2 versículos que dice precisamente eso. Dios se está despojando de algo que ama, que es su Hijo. Yo siempre he ocupado una frase y si alguien me la quiere corregir, con todo gusto, pero yo creo y pienso que el Señor dijo la frase popular que nosotros comúnmente conocemos y decimos, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. ¿Por qué? Porque vemos que anteriormente con Moisés mandó la ley. Eso se transgiversó, se acomodó a los humanos y después solamente eran ritos, necesidades así. Después vienen los profetas, palabra de Dios, palabra directa, un mensaje directo a las naciones, a los reyes, a todo eso. No. Después vienen los jueces, personas que se quedan a defender al pueblo de Israel, personas que realmente van a hablar de parte de Dios y que creen, vuelve a suceder lo mismo. Vuelve a haber un acomodamiento, un apartamiento de Dios brutal y lo que antes eran buenos jueces terminan siendo malos. Incluso el libro de jueces se divide así, se va degradando, empiezan jueces buenos, luego a la mitad jueces medio malos, medio buenos y el último termina con Sansón que lo venció el amor a su vanidad y a las mujeres y a los excesos y todo eso. Entonces, después vienen los cautivos, bueno, después de eso vienen los reyes, dice el pueblo de Dios, yo queremos reyes, y lo dice la propia palabra, me parece que en Samuel, cuando le dice, no, queremos rey, y dice Dios, pero si yo soy su rey, porque quieren un rey humano, queremos un rey. Y pues pasa lo que tiene que pasar. Después viene otra vez la era de los profetas, y pues yo creo que Dios dijo, no, ya hasta aquí esto es mucho, muchas fallas, hay que ejecutarlo yo mismo. Entonces envió a su Hijo. Entonces dice, eso es trazado por el Padre. Eso es lo que Dios dijo, ¿sabes qué? Necesitamos salvarlo, necesitamos salvar a estas personas, voy a enviar a mi Hijo que amo para poder perdonarlos. Ahora, fue realizado por el Hijo, esto lo podemos ver en Romanos. Vámonos a Romanos, ahí quien tenga su Biblia física o en el celular. A mí me gusta mucho la Biblia física porque la puedo rayar. Puedo poner marcatextos, puedo poner notas y eso a mí me ayuda, me ayuda mucho porque les comentaba que yo soy muy visual. Entonces, yo si es algo de acordarse me pierdo, si es algo de que aquí hay una cita, no. Tengo que poner referencia en diferentes citas. Incluso por eso nació esta dinámica de las imágenes. Pero bueno, esta cita, bueno, este capítulo es bastante largo, es del 1 al versículo 21. Me parece que los primeros versículos nos dan una respuesta, pero vamos aún así a leerlo. Si me lengua la traba de vez en cuando, disculpen mis hermanos, pero es que ya fue una larga semana que hemos estado trabajando bastante. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces aquí podemos ver que hay una reconciliación. O sea, aquí ya el plan de salvación ya fue válido. ¿Por qué? Porque dice, ya tenemos, o sea, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, o sea, por medio del Señor Jesucristo y por mediante creer en Él, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en vuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios, porque si éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación. Desde que leemos esto es del 1 al 11. Es de Romanos 5, 1 al 11. Y después viene de la edad, la muerte de Cristo y la vida. Y ahí podemos encontrar más, más información. Pero bueno, vamos a basarnos ahorita en esto. Y pues yo creo que con la simple lectura ya está mucho más que claro. Pero aún así vamos a mencionarlo, vamos a tocar ciertos puntos. Dice que estábamos, pues éramos básicamente enemigos de Dios al no hacer su voluntad. El pecado es cometer error, el pecado es apartarse de la voluntad de Dios. Dios no quiere que cometamos errores, pero nosotros los hacemos precisamente porque viene de nuestra naturaleza. Y dice en el versículo 6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Fácilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Este versículo me gusta mucho precisamente porque explica muchas cosas aquí de lo que hoy en día vemos. Sabemos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos escuchado anécdotas no solamente de hermanos, no solamente de personas de afuera, no solamente de gente famosa, de gente de guardaespaldas, de personas que aman a otras personas, que han dado su vida por esa persona y que pasó un accidente y se, digamos como en la película del guardaespaldas, ¿no? Que intentan atentar que la vida de Whitney Houston, y el guardaespaldas, porque la ama, va y se avienta y recibe el balazo en vez de ella. Entonces eso pasa hoy en día. Pero algo muy importante es que afortunadamente o desafortunadamente, no, dependiendo del contexto en que lo veamos, hay un ligamento o hay una o hay un ¿cómo se podría decir? Un sentimiento, vamos a ponerlo así, un sentimiento. Hay algo, hay un lazo sentimental, ya, cayó en el punto. Hay un lazo sentimental de una persona a otra. ¿Por qué? Porque sí, yo sé que hay madres que dicen, yo por mi hijo, yo por mi hija, o incluso yo por mi esposo, yo daría la vida. Y padres que también dirían, yo por mi hija, yo por mi hijo, yo doy la vida. Sí, pero hay un lazo sentimental, hay un lazo familiar y hay un lazo de sangre. Yo no podría decir yo doy la vida por el vecino, porque a veces ni me llevo con él, porque a veces ni siquiera nos llevamos, ni siquiera le damos los buenos días a los vecinos. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? Está hablando que precisamente dice, o sea, que nosotros aún siendo impíos, Cristo murió por nosotros. Dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí muestra las características más importantes de Dios, que es el amor. Entonces, por amor, una persona daría la vida por alguien que ama, pero un amor más grande es por una persona que no amas, das la vida por ello.
Pero que no te ama, das la vida por ello. Y esto es un claro ejemplo. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso no solamente se pone en el contexto de los líderes judíos, porque hay una gran incógnita en eso, ¿no? Que dicen, es que el pueblo judío no lo recibió y todo eso. No, no, no. No todos. Los líderes, las personas que estaban arriba, no lo recibieron de la manera más adecuada. Hay un video en YouTube, o es un estudio también de un hermano, que precisamente da cositas bíblicas, todos estos ejemplos, de que no lo que al Señor Jesucristo los líderes, no estoy hablando de todos los judíos, estoy hablando de los líderes no lo querían porque pues iba en contra de algo muy importante para ellos que era la ley oral. Entonces, lo que se decía la ley de los ancianos, cuando al Señor lo reprenden según los fariseos y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y dice, están violando la ley de los ancianos. Y el Señor Jesucristo dice, pues a causa de la ley de los ancianos ustedes quebrantan la ley de Dios. O sea, sale contraproducente. Siempre que el humano, que las personas meten mucha mano en las cosas de Dios, salen contraproducencias. Entonces vemos eso, ¿no? Y pues pasando a otro tema, pues precisamente es el amor de Dios el que tiene misericordia de nosotros y el cual nos ama. Porque estaba desviando un poco del tema. Y si no, se me va el hilo rápido. Vamos a avanzar con esto y dice, terminado por el Espíritu Santo. Entonces vemos que hay un principio y hay un final. Un final, perdón. Porque Jesús, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, en ese mismo ejemplo dice, hay un plan trazado por el Padre, hay un plan realizado por el Hijo, pero precisamente esa obra no queda ahí, no queda entre intermitentes, no queda entre comillas, sino hay alguien que se está haciendo cargo de esa obra, y eso lo podemos ver precisamente en Juan 14:15. Quien pueda, búsquelo. Juan 14:15. Vamos a leerlo. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo diré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Entonces vemos aquí otra vez, vemos ese ejemplo de que el Padre siempre tuvo misericordia. De que el Padre dice, no, 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 ya envié a mi Hijo, Él va a hacer el sacrificio, pero yo voy a mandar a otro. Voy a mandar al Espíritu Santo para que los acompañe siempre. Entonces ahí vemos esa unidad y que Dios son tres y uno solo a la vez. ¿Por qué? Porque también el Señor Jesucristo en precisamente la Gran Comisión dice, y no se preocupen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor Jesucristo está con nosotros por medio del Espíritu Santo, que es de igual manera Dios. Entonces, es cuestión de entenderlo en el espíritu. No quiero sonar no religioso, tal vez muy espiritual, con palabras muy redundantes, pero realmente hay cosas que sí se entienden por el espíritu. Dice la propia palabra, se lo escondiste a los sabios y entendido y se lo revelaste a los niños. Entonces hay muchas veces que tenemos que poner un corazón de niño para entender estas cosas. Seguimos en el versículo 17, dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. En el versículo 22 dice, Judas, no el Iscariote, o sea, no Judas el traidor, Judas Tadeo me parece que comúnmente se le conoce. Le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Y el que no me ama no obedece mis palabras.
Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, ni se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían. Si me amaran, se alegrarían de que me voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, el que no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Entonces, vemos esta palabra, la promesa del Espíritu Santo es precisamente eso. Hubo alguien quien planificó todo esto, hubo alguien quien lo terminó, digo que lo ejecutó, y va a haber alguien que lo va a terminar, y dice que Él estará con nosotros todos los días, a través del Espíritu Santo, dice también que hará morada el Padre y Él con nosotros, y todo esto por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que nos guía, precisamente es eso el que nos dice qué parte cambiar, qué parte renovar, qué parte seguir, qué parte renovar en ciertos puntos, maneras de pensar, situaciones, demás. Nos dice hasta cuándo orar, nos dice hasta cuándo leer y hasta cuándo estudiar. Y es muy bueno depender del Espíritu. Es realmente importantísimo en la vida de un cristiano o de un hijo de Dios esperar en Dios, saber esperar esto. ¿Por qué? Muchas veces nos confiamos en nuestro sentido humano. Es que necesito, digamos, pagar la renta, un ejemplo. La mayoría aquí en México paga renta. Entonces necesito pagar una renta. Ah, pues voy a hacer horas extras, voy a trabajar en Dios, voy a trabajar bien porque es lo que manda Dios y voy a echarle ganas y este domingo tal vez no pueda ir a la congregación o no pueda ayudar a una persona o no pueda darle algo a alguien porque tengo que ahorrar para la renta. Cuando muchas veces realmente lo que está diciendo Dios es que confiemos en Él y que Él se hará cargo de nosotros. Dice la palabra que los lirios del campo, las aves del cielo tienen donde dormir y visten mejor que nosotros. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que valemos más? También en Mateo, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y si ustedes siendo malos padres dan buenas dádivas a sus hijos, ahora imagínense el Padre de celestial, el Padre de los cielos. Entonces todo eso se manifiesta de esa forma. Entonces ya vemos esto, nos vamos dando cuenta que hubo tres personas que, digamos, si se lo explicamos a una persona común, le decimos que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué así? Porque es precisamente la paternidad que Dios tiene hacia nosotros, que Dios no solamente es Dios, que sino Dios es un Padre, que tenemos un acceso que no solamente es portarse bien por los demás, sino es que es a través del Hijo, el Señor Jesucristo, y que tenemos a alguien que nos va a guiar y nos va a decir qué hacer, que es el Espíritu Santo. Entonces, eso lo podemos ver en esta sección. Vamos más adelante. Ahora, dice la palabra de Dios, y eso todos lo sabemos. Ay, perdón, ahí se me voy un poquito. Todos la sabemos que es por medio de la sangre de Jesucristo, la sangre del Señor, a través de su muerte, a través de su sacrificio. Pero, ¿por qué precisamente la sangre? O sea, ¿por qué tendría que haber un sacrificio? Muchas veces nos ponemos a pensar en eso. Bueno, por lo menos yo sí. Yo sí me he puesto a pensar y digo, ¿por qué si Dios, si Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, sabe realmente todo de nosotros, ¿por qué tuvo que venir a morir? ¿Qué no podía decir desde los cielos? Eh, pues, ¿saben qué me caen bien? Que sean salvos. Yo no entiendo eso. Pero vamos a ver las citas, las cuales dicen el por qué. Dice Levítico 17:11, porque la vida de toda criatura está en la sangre.
Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre. Levítico 17:11. Estamos hablando que Levítico es uno de los libros fundamentales en todo esto del cristianismo, incluso de los judíos y demás. Entonces solamente por sangre, por sacrificio. Vamos ahora a Hebreos. Vamos a Hebreos 9, del 11 al 22. Dice, pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es esta creación, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santificaban de modo que quedaban limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Vemos aquí que dice algo muy importante, purificará nuestra conciencia, y antes dice que purificó exteriormente. Entonces la sangre de estos sacrificios limpiaban externamente nuestros pecados, pero lo dice el Señor Jesucristo, no contamina lo que entra al hombre, sino lo que sale, los malos pensamientos, las murmuraciones, fornicaciones y demás, porque todo eso malo el hombre lo pensó antes de hacerlo. Y un ejemplo, una persona casada, no llega el diablo, no llega a alguna situación y dice, engaña a tu mujer. No, ese hombre lo pensó y dijo, ¿sabes qué? Me gusta esa persona, me gusta esa mujer. Voy a intentar que me haga caso y demás. Entonces eso ya no hay una culpa ahí, entre comillas, de algún agente externo, sino es de nosotros. Entonces por eso dice, que purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. En el 15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el que lo hizo muere y no entra en vigor mientras vive. He aquí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que esta es la sangre del pacto de Dios que ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera, roció con la sangre del santuario todos los objetos que usaban en el culto. Entonces podemos ver que aquí hay una sangre superior, o sea, si la sangre de machos cabríos, de corderos, de becerros eran importantes y podían santificar y lavar, pues cuán más, ¿no? En la sangre de una persona. Pero aún más allá, la sangre de una persona que era inocente, que era pues pura en su alma, pura en su espíritu, pura en todos los sentidos de pensamiento. Entonces seguimos en esta búsqueda y vamos a Romanos. Aquí está Romanos 8:9. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ok. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Me parece que ahí como que o anoté un mal o no entendí el punto. Ok. Pero vamos a la última, que sería primera de Pedro 1, versículo 13, aquí está, al 21. Vamos a ver si tiene 21.
Sí, tiene hasta 25. Entonces vamos a leerlo desde el 13. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Vemos todo esto, o sea, es bonito. Es muy bonito esto porque estamos viendo las características de por qué el Señor Jesucristo tenía que morir por nosotros y por qué era por medio de su sangre, o sea, de su sacrificio, la cual debíamos ser salvos. Entonces, precisamente en el Antiguo Testamento se estipulaba que se manifestaba, bueno, que se haga un sacrificio de un cordero cada vez que se pecaba, cada vez que se necesita limpiar al pueblo, y ese era el significado de Cristo, esa era la figura de Cristo en ese entonces. Entonces pasan los años y dice el Señor Jesucristo, bueno, ya estoy yo aquí, entonces tengo que hacer esta obra yo. Seguimos con este estudio y vamos a eliminar esos dos primero. Ya casi estamos terminando, o más bien ya terminamos. Y vamos con precisamente con lo último. ¿Por qué es necesario la sangre? O sea, por lo anterior era a través de la sangre del Señor Jesucristo, pero ahora, ¿por qué era necesario la sangre? O sea, ¿por qué? Bueno, esto lo podemos ver en Levítico capítulo 3, 4 y 5. Obviamente no los voy a leer ahorita porque ya se nos haría más tarde, pero sí les dejo ahí de tarea que por favor busquen esos capítulos, Levítico 3, 4 y 5. Pero ahí el autocorrector me hizo una jugada, es levitación, pero es Levítico. No vayan a pensar otra cosa. Es Levítico 4:3. Dice, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo un sello culpable haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio para el perdón de su pecado un ternero sin defecto. Entonces esto era para el sacerdote ungido. Recordemos que hoy en día pues somos básicamente nosotros. Dice que nos constituyó un pueblo de reyes y sacerdotes, y pues nosotros nos corresponde eso ahorita. Entonces, por eso nosotros fuimos justificados por la sangre, porque ya había sido estipulado a través de estos capítulos en los cuales pues mencionaba todo eso. Empieza desde el sacrificio de comunión, que viene en Levítico 3, y de ahí en Levítico 4 viene el sacrificio de perdón de los pecados. Dice, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, cuando alguien viole voluntariamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo prohibido, se procederá de la siguiente manera. Entonces dice, el perdón por el pecado del sacerdote, y ahí lo que leímos. Dice, sobre la cabeza del novillo se degollará la presencia del sacerdote, y dice cada característica de los que van de lo más alto hasta lo más común. Dice, porque empezó por el sacerdote y ya después dice el perdón por el pecado de la comunidad. Entonces, esto era la ley tenía que ser cumplida. Lo dice el Señor Jesucristo precisamente, yo creo que en Mateo o Lucas, no me acuerdo en cuál de los dos evangelios lo dice, y es que yo no vine a abolir la fe, o sea, yo no vine a cambiarla, ni vine a decir que está mal, sino vine a cumplirla y vine a renovarla. O sea, en ese sentido, que es renovar, hacer las cosas como nuevas. Dice varios ejemplos, pero uno de los que me recuerdo es precisamente cuando dice del amor.
Dice, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todo tu corazón, sobre toda tu mente. Y el segundo es parecido, amarás al prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. O sea, en esto se resume básicamente todo el Evangelio o todas las leyes que se habían hecho. Entonces, ¿de qué habría servido tantas dogmas, tantos rituales que se hacían anteriormente, tantas fiestas solemnes, si no había amor los unos por los otros, que es lo más importante? Entonces, es importante saber toda esta información. Yo creo que esta es la primera sección que terminamos. No quiero que dure tanto, no quiero que dure hora y media ni 2 horas. Entonces vamos a ir acabando puntuales. Perdón si divagué, ya la próxima vez va a ser directamente al tema. Pero pues si tiene alguna cosa que decir, algo que se les ocurra, algún tema de que quieran que hablemos, esto lo continuaremos después. O sea, todavía no se termina este estudio, pero posteriormente estaremos también trabajando en otras cosas. Si alguien tiene una petición de oración, pues con todo gusto puede hacerlo. Entonces, ese es el tema de esta semana. Para que lo puedan estudiar, ahí están las diapositivas, están todo. Entonces, hubo por secciones, era primero la salvación, después qué es salvación, después el significado de salvar, después el plan, a través lo manifiesta Juan 3:16 al 21. Después el plan, cuál fue el plan de salvación, quién lo desarrolló, quién lo planeó, quién lo llevó a cabo y quién lo va a terminar. ¿Y por qué por medio de sangre? ¿Por qué, como no decíamos, por qué si alguien te dice, pero por qué tuvo que morir el Señor Jesús? Ah, pues podemos decir porque viene la ley así la había puesto Dios, y que el Señor Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, eso es lo que nos queda por esta semana. Pues bien, vamos a orar. Es importante la oración, es algo vital para nuestra vida. No podemos hacer nada sin que tengamos la aprobación de Dios, sin que tengamos esa manifestación de Dios en nuestra vida. Yo podría decir tantas cosas y podría hablar de tantos temas, pero si Dios no nos da la oportunidad de que esto sea a través de su espíritu, de su palabra, de nada serviría, déjeme decirle. Entonces, hoy en esta noche aprovechemos esto y vamos a orar. Ahí donde estás. Yo creo que estás en la intimidad con Dios, estás en tu cuarto tal vez, estás en un lugar donde puedas estudiar, donde puedas escuchar esto. Yo me imagino, no sé, tal vez ahorita vas en el transporte, tal vez ahorita estás con unos familiares y estás escuchando esto, no importa. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile, Padre mío, Padre nuestro, tú estás en los cielos. Hoy, Padre bendito, vengo en mi posición de hijo a darte gracias por todas las cosas que has hecho, por las maravillas, por las obras que has realizado, porque no me has desamparado, sino todo lo contrario, has estado cerca de mí, has estado a mi lado, me has comprendido, me has ayudado, has estado conmigo. Desde el momento en que nací hasta el momento que crecí, tú has estado conmigo. Nunca me has abandonado ni me has dejado, ni mucho menos me has desamparado. Tú conoces cada parte de mí, conoces mi corazón, conoces mi sentir, conoces mis pensamientos. Hoy, Padre mío, te doy gracias. Hoy pido que tu nombre sea alabado en todas las naciones, en todo momento y en cualquier lugar, que las personas sepan que necesitan de ti. Señor, tal vez no somos los mejores maestros y tampoco hay los mejores alumnos, pero intentamos mandar un mensaje. Intentamos, Padre bendito, hablar de ti. Así que te pido que por favor te manifiestes a nuestra vida de una forma sobrenatural y que nos permita seguir avanzando, seguir predicando tu palabra y seguir anunciando tu evangelio, Señor. Yo sé que hay muchas cosas por hacer, yo sé que hay muchas cosas por pulir, pero si tú nos ayudas, estaremos cada vez avanzando más a tu presencia y cada vez estaremos viviendo más de lo que tú viniste a predicar y lo que viniste a decir. En esta noche yo te pido que bendigas a todas las personas que se quedaron a ver y a oír este estudio. Te pido que también a las personas que lo ven en una repetición, por sea voluntad propia o coincidencia, yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que el Espíritu Santo te acompañe todos los días y que te guíe de una forma sobrenatural y de una forma totalmente natural en cualquier momento de tu vida. No nos queda más que darles las gracias a ustedes y a Dios por estos momentos,
porque es lo que nos corresponde hacer, ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias por todo, Señor. Llévanos con bien, danos fuerzas, no nos desampares, ni tampoco permitas que desmayemos, ni que nuestros ánimos caigan. Te doy la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, amados hermanos. Estamos muy contentos, estamos trabajando en esto. Apóyenos, ahí están nuestras redes sociales, en YouTube, TikTok, Facebook, así aparece la página, En Nombre del Rey. Van a ver ahí unos logos medio chistosos, entonces esa es nuestra página. En TikTok, gracias a Dios, vamos avanzando, en Facebook también. En YouTube nos está costando un poco porque pues, ahí es videos con más calidad, videos algo más de pulcritud, ¿verdad? Pero estaremos trabajando en todo. Ahí está nuestro código QR para TikTok. Igual, les dejamos ahí nuestro número telefónico de WhatsApp. Si alguien quiere oración, si alguien quiere consejería, si alguien quiere simplemente hablar y hacer unas preguntas sobre la palabra de Dios, con todo gusto pueden mandarnos mensajes, estaremos contestando, les estaremos ahí para apoyarlos. Aquí no hay exclusividad, esto se hace por amor, esto no se hace por los de VIP, solamente pagan, no, aquí no se paga nada, aquí nuestro pago es precisamente la palabra y la presencia de Dios en nuestra vida. Así que siéntase con confianza de mandar un mensaje, mandar algo y con gusto estaremos contestando y estaremos en comunicación. Sin más, Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, les dejo aquí un rato del fragmento del video de mi hermano Gustavo. Y esto lo estaremos subiendo en la página de Facebook. Así que vamos a acomodarlo. Eso, ahí está. Y vamos a continuar con esto. Pues yo me despido. Que tengan una bonita noche. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Señor, recíbeme, consuela mi espíritu que quiere regresar a casa y adorar al Padre de los Espíritus. Señor,